Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta primera sesión. Mi nombre es Carlos Ramírez. Yo soy consultor experto en el diseño e implementación de sistemas de gestión en Altos Group. Y bueno, el objetivo de esta primera sesión es brindarte todos los elementos y las herramientas básicas y necesarias para la resolución de tu macroproceso y la elaboración de tus diagramas de flujo. Entonces, iniciamos. Previa a la realización de tu macroproceso, debemos entender entonces qué es y para qué nos sirve un macroproceso. Pues bien, la elaboración de este macro representa una herramienta que nos permite establecer cuáles son las interacciones que existen entre los procesos y las jerarquías funcionales de la organización. Esto es, me permite establecer y definir qué es lo que debemos medir para que se pueda mejorar y por lo tanto controlar. Ahora bien, el primer paso que debemos realizar es seleccionar o identificar tu modelo de negocio, es decir, en qué tipo de empresa quieres manejar o trabajar tu norma y en qué tipo de modelo de negocio deseas trabajar e implementar tu sistema de gestión. El modelo que tú definas puede ser conceptual, es decir, puedes tomar como ejemplo dentro de la industria alimentaria una empresa que se dedica a la elaboración de pan, de refrescos, de chocolates, de cervezas, etcétera. Entonces, la decisión es tuya. La recomendación para este primer paso es que se seleccione un modelo de negocio o una organización, una empresa en la que se tenga experiencia en cuestiones de inocuidad, ya que más adelante estaremos resolviendo la identificación de peligros y de riesgos y todos aquellos elementos que estaremos viendo durante el diseño e implementación de nuestra plataforma para implementar el sistema de gestión. Ahora, una vez que ya se definió, que ya definimos el tipo de negocio, el tipo de empresa en el cual vamos a trabajar, tendremos que definir el macroproceso central de nuestra organización, para lo cual entonces tenemos que realizar un mapeo de proceso, ¿sí? El macroproceso central de nuestra organización en el cual entonces debemos definir y establecer cuál es en una lista cuáles son las áreas y departamentos que conforman a mi organización, a este proyecto que yo seleccioné. ¿Sí? Una vez que entonces tú ya tengas la lista con estas áreas y departamentos que son parte de la empresa, debemos realizar un esquema básico, ¿sí? Es decir, el macroproceso central representa un esquema global a nivel macro en el cual nosotros visualizamos la organización por las diferentes áreas y departamentos que lo conforman. Entonces, la dinámica y la mecánica para poder realizar este macroproceso central, primero es la identificación de las áreas y departamentos de nuestro modelo de negocio. En este esquema básico, tú puedes observar del lado izquierdo cuál es la entrada de nuestro ciclo, es decir, cuál es la entrada de nuestra organización, en donde más adelante podemos ver la interacción entre los diferentes áreas y departamentos. Posteriormente, podemos ver aquí que un área suele tener diferentes departamentos. ¿Sí? La manera correcta en la que nosotros identificamos estas áreas con los departamentos que la conforman es mediante una línea punteada, señalizar cuál es el área y dentro colocamos a los departamentos que son parte de esta. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos con proyectos o con diferentes organizaciones que lo manejan a la inversa, es decir, muestran un departamento que está conformado por diferentes áreas. Esto es incorrecto, no se maneja así. Un área, si lo vemos como un espacio físico delimitado, pues tiene, tiene diferentes departamentos, ¿no? Que se pueden ir construyendo hacia arriba. Para este diagrama o para este esquema básico, no es importante definir el orden inmediato de la interacción que existe entre estas diferentes áreas y departamentos. Eso lo veremos en otro esquema más adelante, en donde llevaremos a cabo la clasificación de cada uno de estos departamentos. Entonces, una vez que ya contamos con esta primera estructura básica de tu macro, podemos avanzar al siguiente esquema, que corresponde a un esquema más avanzado. Como te comentaba, el esquema anterior, el esquema básico que tú realizaste, necesitamos clasificarlo o segmentarlo de esta manera en la cual nosotros vamos a definir cuáles son los departamentos estratégicos,
cuáles los centrales y cuáles son los departamentos auxiliares. Entonces, ¿a qué corresponde o qué significa cada una de estas segmentaciones que manejamos aquí en este ejemplo? Pues bueno, los departamentos estratégicos son aquellos que tienen importancia e injerencia estratégica sobre toda la organización, es decir, son todos los departamentos que manejan la planta y que nos otorgan el recurso financiero para que nosotros podamos ejecutar los procesos operativos. Para este ejemplo te muestro como departamentos estratégicos a la Dirección General, a Finanzas y al Departamento de Planeación. En este sentido, en tu organización, para tu proyecto, estos departamentos estratégicos pueden estar representados por uno o más. No hay una regla y no existe una ley para que nosotros podamos involucrar o categorizar cierta cantidad de departamentos estratégicos. Cada empresa es importante recordar que cuenta con su propia naturaleza y con su propia anatomía. Entonces tú debes definir cuáles son los departamentos o cuál es el departamento que corresponde al estratégico, de acuerdo con el listado y de acuerdo con el esquema pasado que realizaste. La siguiente fase o la siguiente clasificación corresponde a los departamentos centrales o aquellos que son la esencia o el alma de nuestro modelo de negocio. Y esto quiere decir que son aquellos departamentos que no pueden manejarse por terceros. Estos departamentos centrales son aquellos que tienen esa importancia dentro de mi organización y no pueden ser manejados por un outsourcing. Finalmente, contamos con los departamentos auxiliares, que son todos aquellos que regularmente son manejados por un outsourcing o por un tercero y que son necesarios para el funcionamiento de mi organización. ¿Sí? Realiza entonces tu esquema de acuerdo al macroproceso del esquema avanzado con el que tú contabas y organiza y categoriza tus departamentos, tus áreas en este esquema avanzado para poder visualizar la interacción. Si te fijas en esta diapositiva, especificamos también cuáles son los departamentos que son parte de un área. Entonces, almacén de materia prima, almacén de producto terminado y embarques corresponden al área de almacén. Bien, con el macro resuelto entonces lo que haremos es identificar el departamento que nos haya presentado, que nos esté presentando o aquel que tenga mayores problemas en cuanto a temas de inocuidad, lo cual nos permitirá el correcto diseño y la óptima implementación de nuestro sistema de gestión. Para este caso, yo estoy seleccionando una empresa que se dedica a la elaboración de galletas artesanales, ¿sí? En el que yo ya tengo identificadas mis áreas y departamentos del lado izquierdo, el departamento que yo identifique como mayor problema en cuanto a temas de inocuidad, que me ha presentado mayores situaciones en temas de inocuidad, es producción. Una vez que yo cuento ya con este departamento, necesito detallar cuáles son los procesos que corresponden a este departamento, los cuales los podemos ver del lado derecho. Entonces, mi proceso de elaboración de galletas está conformado por el proceso de mezclado, el proceso de acondicionado y llenado de moldes, mi proceso de horneado y finalmente enfriado y empacado. Es importante recalcar aquí que muchas veces nosotros confundimos un proceso con una actividad. Una actividad, por ejemplo, para mi proceso de mezclado o la actividad inicial con la que yo iniciaría mi proceso de mezclado, podría ser la recepción de mi orden de trabajo, mi orden de producción, en la que yo identifique cuántas galletas tengo que elaborar, con qué características, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante separar un proceso de una actividad. Proceso, entonces, lo vamos a entender como una serie de actividades interrelacionadas que me transforman una entrada en una salida. Esa salida, ese subproducto o producto puede ser el intermediario o el que participe para el resto de procesos siguientes. Bien, una vez que ya contamos entonces con el proceso, con la totalidad de procesos de mi departamento con más problemas en temas de inocuidad, vamos a realizar los diagramas de flujo de cada uno de estos procesos
para la identificación y gestión de riesgos. Entonces, ¿qué son los diagramas de flujo? Pues estos diagramas de flujo corresponden a representaciones gráficas de un proceso en el cual yo utilizo una simbología específica, una simbología ya estandarizada en donde yo coloco la secuencia de las actividades que llevo a cabo para la realización, para la ejecución de mi proceso de una manera secuencial. Estos diagramas me sirven para facilitar la visión del proceso y poder plasmar de manera más fácil un procedimiento para que yo pueda entenderlo de mejor manera. Y además, estos diagramas de flujo me establecen un método de comunicación eficaz para un lenguaje de uso común entre todos los colaboradores a los cuales yo les voy a difundir el procedimiento. Bien, entonces, como te decía, la simbología ya estandarizada para la elaboración de los diagramas de flujo corresponde a el óvalo en el cual nosotros vamos a detallar únicamente el inicio y el fin de mi proceso, en donde empiezan mis actividades hasta donde yo concluyo mi proceso. Las actividades yo las voy a detallar en rectángulos y las recomendaciones aquí para poder detallar nuestras actividades es el uso de frases muy específicas con verbos en infinitivo, es decir, verificar, inspeccionar, realizar, monitorear, etcétera. Con verbos en infinitivo, aquellos que tienen terminaciones en ar, er, ir. Siguiente, el rectángulo con la esquina inferior derecha recortada corresponde a un documento y bueno, esta simbología me va a permitir identificar en qué actividades yo detono un documento que me sirve para una inspección, para una generación o recepción, emisión, etcétera. Continuando, tenemos el rombo de decisiones, de inspecciones o verificaciones que me va a dar la pauta para yo seguir dos caminos en caso de que una actividad corresponda o que yo obtenga los resultados que yo espero de esa actividad, o en caso de que no, pues tendré yo que detonar la secuencia lógica para ese proceso. Las flechas negras representan la línea de mi flujo, es decir, señalan cuál es la secuencia de actividades que yo debo realizar para ese proceso y finalizamos con la simbología correspondiente a los conectores. Yo utilizo los conectores de círculos cuando necesito enlazar actividades que se encuentran dentro de la misma página y utilizo el conector de forma de pentágono cuando voy a conectar actividades que están en hojas separadas o en diferentes hojas. Entonces, una vez que ya contamos con esta información, necesitamos elaborar nuestros diagramas de proceso, el diagrama de los procesos del área o departamento que yo identifique que tiene mayores problemas de inocuidad. Entonces, aquí te muestro un ejemplo para el proceso de horneado del departamento de producción, en donde visualizamos el inicio y el fin de este proceso con las 4 actividades que están interrelacionadas y su rombo de preguntas. Es importante recalcar que todos los procesos que ustedes documenten tienen que tener por lo menos una toma de decisiones, un rombo de inspecciones de verificación, ya que si no cuentan con este rombo, lo que están dando a entender es que su proceso es perfecto, cuando en la realidad sabemos que hay un entorno completo que modifica la elaboración, que impacta directamente en la elaboración de los alimentos, ¿no? Otra cosa también importante para mencionar es que todas las actividades deben de tener un flujo secuencial, ¿sí? Y de ingreso o de regreso a mi diagrama de flujo, a la secuencia de las actividades que yo realizo. Por lo tanto, ninguna actividad me puede quedar volando o me puede quedar sola en mis diagramas de flujo. Nosotros recomendamos el uso o apoyamos el uso de los diagramas de flujo de funciones cruzadas, ya que estos son una representación gráfica más visual que muestra la interacción de las diferentes áreas y departamentos que están involucradas dentro de un proceso. Entonces, las calles de este diagrama de flujo representan unidades funcionales, o sea, representan a cada una de las áreas o departamentos y dentro de estas calles yo voy a poder identificar
cuáles son las actividades que corresponden a cada departamento. Recomendaciones entonces para la elaboración de todos estos diagramas de flujo es que se puedan realizar en el software, en la herramienta de diagrams.net, que es una herramienta de Gmail a través de Google Drive. La simbología de preferencia no debe tener colores de fondo y las flechas hay que manejarlas en tonos negros. Con esto nosotros vamos a lograr la formalidad de la información que vamos a estar detonando y difundiendo al personal involucrado. En cada calle debemos de colocar el área o departamento. Con esto vamos a segmentar y a limitar las actividades de este proceso. Como te dije anteriormente, las actividades debemos redactarlas con verbos en infinitivo, aquellas que tengan terminaciones en ar, er, ir, etc. El respetar en todo momento las reglas ortográficas, los signos de puntuación, los signos de exclamación, nos va a permitir una mejor comprensión de la información que nosotros vayamos a estar difundiendo para los rombos de las decisiones. Y finalmente, los ciclos de revisión de los diagramas puede ser el siguiente: la elaboración que se lleve a cabo por el dueño, el responsable o el jefe del proceso que vamos a estar documentando, la revisión que se ha llevado a cabo por el jefe directo de la persona que elaboró el proceso o el procedimiento, y finalmente la aprobación por parte de la persona responsable del sistema de gestión. Te muestro entonces aquí un ejemplo de un diagrama de flujo de funciones cruzadas en el que vemos en la calle del lado izquierdo el departamento de sistemas de gestión y del lado derecho las áreas solicitantes. El nombre del proceso que yo estoy documentando en este ejemplo es control de información documentada, en el cual observamos el inicio y el fin de las actividades, el inicio y el fin de mi proceso, las actividades colocadas en un rectángulo, y son actividades muy específicas. No necesito yo detallar qué es lo que hago en estas actividades para mi diagrama de flujo. Asimismo, vemos los rombos de decisiones que me indican la secuencia cuando yo tengo una respuesta afirmativa, una respuesta negativa, y si observas, algo importante para mantener el control de mi diagrama de flujo es que yo tengo estandarizados los tamaños de los rectángulos, de los rombos, de los óvalos, van correspondientes, y ninguna de las actividades que yo estoy plasmando queda volando, es decir, todas me llevan hacia una secuencia lógica de mi proceso. Ahora, una guía muy rápida para que tú puedas llevar a cabo la realización de tus diagramas de flujo es accesar a la plataforma, accesar al software diagrams.net a través de Gmail. Entonces, una vez que tú ya te encuentras en tu correo electrónico, en los 9 puntos en la parte que se encuentran en la parte superior derecha, damos clic y nos vamos a la opción que dice Drive. Posteriormente, una vez que ya nos encontramos en la pestaña del Drive, damos clic en Nuevo, y de estas opciones que nosotros podemos observar, damos clic en Más y nos aparece la opción de diagrams.net. Si nosotros damos clic, nos abre otra pestaña y otra ventana con diferentes opciones, en donde nosotros vamos a seleccionar un diagrama en blanco o esta opción, y vamos a poder cambiar el nombre de nuestro diagrama de flujo, y finalmente damos clic en crear. Una vez que ya nosotros nos encontramos entonces en la herramienta de diagrams.net, podemos observar el nombre del diagrama que nosotros otorgamos. Y si nos vamos a la pestaña de opciones del lado izquierdo, aquí en avanzado damos clic y seleccionamos aquella opción que nos permita elaborar nuestro diagrama de flujo de funciones cruzadas, en donde podemos ver el pool y los lanes, que es en donde nosotros debemos colocar el nombre de las áreas o departamentos del proceso que yo voy a estar documentando. Entonces, con ayuda de los nodos vamos a poder ajustar el tamaño de mi diagrama a el tamaño de mi hoja de trabajo. Si el diagrama es muy largo, podemos colocar otras calles y enlazar la continuidad de mi diagrama a través del uso de los diferentes conectores que nosotros manejamos.
Entonces, hasta aquí tenemos una pequeña guía para la elaboración de tu macroproceso central y la elaboración de tus diagramas de flujo. Todas las dudas respecto al mapeo de procesos y elaboración de diagramas de flujo serán oportunamente resueltas. Hasta aquí mi guía y mi aporte para que tú puedas tener estos elementos resueltos. Espero haya sido de tu agrado y se hayan cubierto tus dudas.